Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de Oracle PL/SQL desde cero. Vamos ahora a probar una herramienta web que nos brinda la tecnología Oracle para poder trabajar tanto con SQL como con PL/SQL en caso de que no podamos instalar o que no querramos instalar la herramienta SQL Developer o ningún otro editor de base de datos. Esta herramienta es la Oracle Live SQL. Es una herramienta que utiliza la tecnología Cloud para trabajar vía web. Es un producto que nos ofrece Oracle de forma gratuita y que nos permite trabajar con SQL y PL/SQL. ¿Cómo accedemos a ella? Pues aquí en nuestro explorador colocamos la instrucción Oracle SQL Live. Aquí nos va a aparecer este enlace. Vamos a hacer un clic ahí y esperamos que se nos abra esta página. Aunque aquí vemos que la página principal nos dice aprender y compartir SQL, en realidad también podemos trabajar instrucciones de PL/SQL. Fíjense que al momento de yo hacer este vídeo nos dice que se está ejecutando en una base de datos Oracle 19c. Actualmente Oracle ya está en su versión número 21, pero como ya les he comentado en algún momento, en realidad SQL y PL/SQL con la tecnología Oracle pues son lenguajes que no cambian mucho y que por lo tanto pues nos sirven los comandos y ejecuciones que se utilizan en muchas de sus versiones actuales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder trabajar con Live SQL? Pues lo primero que debemos hacer es conectarnos con una cuenta gratuita que ya debemos tener creada dentro de la página de Oracle. Aquí tenemos una opción que dice Sign In. Vamos a hacer un clic ahí. Esperamos entonces que se nos abra esta interfaz con este formulario de login. Aquí yo voy a colocar mi usuario. En mi caso es una cuenta de Hotmail que yo he creado. Aquí voy a colocar entonces mi clave y voy a esperar entonces que el sistema valide mi usuario de login. Aquí si se fijan ya aparece mi cuenta con la que me he logueado al entorno de Live SQL. Entonces, haciendo clic acá en estas pequeñas tres líneas que están acá en este menú del lado izquierdo, podemos ver una serie de opciones de trabajo. No nos vamos a detener a enseñar lo que hace cada una de estas opciones, simplemente nos vamos a enfocar en lo más útil para que puedan trabajar con Live SQL. Entonces, en este menú, en esta lista de opciones que tenemos acá, que tenemos la opción de ocultarlo y hacerlo aparecer de nuevo. Y aquí pues tenemos también una serie de opciones, ventanas y propiedades con las que podemos trabajar. Aquí tenemos un botón con un icono como una pequeña luna y un cuadro blanco que nos permite cambiar de tema en nuestra página. Si yo hago un clic acá, puedo ver que cambia de tema, ya puedo trabajar con un entorno oscuro y haciendo clic de nuevo aquí en este icono en forma de sol, vuelvo a mi tema claro. Eso es a opción de ustedes. Haciendo clic aquí en el nombre de mi cuenta, tengo una opción para recibir notificaciones. Si yo hago un clic ahí, puedo activar o desactivar notificaciones. Aquí me dice que todavía yo no tengo notificaciones. Voy a cerrar este pequeño show info. Entonces vamos a ver aquellas opciones, aquellas funcionalidades que nos van a permitir trabajar con nuestro Live SQL, ya que esta herramienta tiene bastantes opciones. Y la primera opción que debemos de conocer es esta, SQL Worksheet. Hacemos un clic ahí y este SQL Worksheet va a ser el lugar principal de trabajo de mi herramienta, porque aquí lo que va a aparecer, como pueden ver aquí, es una opción donde yo puedo poner comandos. Si yo aquí hago un select, por ejemplo, sysdate from dual punto y coma, y aquí por ejemplo le doy control enter, ven que me funciona igual que mi SQL Developer. Fíjense aquí cómo me trae la fecha del día. Y aquí del lado derecho tenemos un botón que dice Run. Igualmente, si yo ejecuto esta instrucción, también me da el mismo resultado. Tengo una opción aquí que dice Clear. Si yo presiono ahí, me borra todo lo que tenga aquí en mi espacio de trabajo. Aquí en este botón de acciones tenemos un drill down de opciones donde yo puedo ver aquí que el sistema me permite mostrar los números de línea. Si yo por ejemplo aquí en mi editor voy colocando muchas líneas, ven que tienen unas numeraciones. Si yo hago un clic acá en acción y le doy a Show Line Numbers, ven cómo se van los números de todas las líneas. Y si vuelvo y
y le hago clic, aparecen de nuevo. Aquí tengo una opción de autocerrar etiquetas. Eso es para cuando estemos usando comandos que trabajen con llaves y etiquetas. Aquí tenemos la opción de autocerrar. Esas dos opciones les recomiendo que las dejen activadas. Aquí tenemos una opción para el tipo de fuente. Aquí, por ejemplo, yo lo tengo en medium. Si selecciono aquí, por ejemplo, en large, fíjense cómo las letras aumentan de tamaño. Hay otra opción aquí que es custom, donde yo puedo elegir mi tamaño en píxeles. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí 20 píxeles y fíjense qué grandes se ponen las letras con este tipo de fuente de este tamaño. Aquí tenemos un botón que dice Save. Si yo presiono ahí, se me va a abrir un formulario donde yo voy a describir el script que ya yo tenga creado aquí en mi editor y que quiera guardar. Yo aquí puedo colocar un nombre a mi archivo, por ejemplo, prueba, digamos, ¿no? Aquí tengo una forma de configurar la visibilidad, y aquí dice que si lo pongo en privado, solo la única persona con acceso puede ver estos queries. Aquí puedo ponerlo público para que pueda ser compartido vía URL, y aquí puedo ponerlo publicado, incluido la librería de código. Aquí puedo poner una descripción también de cómo se va a llamar mi archivo. Aquí tengo un área para yo definir el tipo de archivo con el que estoy trabajando, si es una consulta de SQL, si es un archivo tipo XML, si es un archivo tipo JSON, etcétera, etcétera. Aquí podemos definirlo. Igualmente aquí podemos colocar una etiqueta para ese archivo. Entonces aquí yo tengo la opción para salvar la sesión. Aquí ven que dice Save Session as Script. Hago un clic ahí. Aquí me dice que la página ya fue enviada y no puede ser reenviada. Bueno, eso fue porque le di 2 veces al botón de enviar. Le voy a dar a OK. Aquí me da una advertencia que estoy sobreescribiendo el script prueba. No se preocupen, esto es un error mío. Simplemente le dan un solo clic a este botón y eso es suficiente. Esto lo que va a hacer básicamente es guardar mi sesión para que yo pueda utilizarla posteriormente o pueda recuperarla a lo mejor dentro de algún tiempo cuando necesite hacer algo más con esa sesión. Entonces aquí en My Session tengo una opción para yo ver las sesiones que he ido teniendo a lo largo del histórico, es decir, las veces que yo he utilizado mi editor. Aquí me dice que yo he hecho 2 consultas a SysDate para ver la fecha de sistema. Aquí lo vemos. Tenemos una opción para descargar esto vía SSB. Si yo hago un clic acá, el sistema me va a descargar esta ejecución. Imagínense que sea un código con muchas líneas. Yo aquí descargo mi código en formato .csv. Eso me permitirá trabajar con ese código en otros editores, hacer modificaciones, etc. Recuerden que esto se abre con un editor tipo Excel, con un editor de texto. Aquí yo tengo una opción para ir a sesiones previas que dice Previous Session. Haciendo un clic ahí, puedo ver aquí sesiones que ya yo he tenido anteriormente y recuperarlas haciéndole un clic acá. Puedo ver también aquí donde dice Previously Viewed, donde yo puedo ver scripts y, por ejemplo, instrucciones, documentaciones que ya yo he realizado. En este momento no tengo nada guardado. Tengo una opción aquí que dice Utilization. Aquí me muestra mi esquema, el lenguaje que estoy utilizando. Puedo ver aquí un poco una serie de estadísticas de lo que he estado haciendo con el producto. Aquí tengo mi NLS. Aquí me indica con qué lenguaje estoy trabajando, con qué calendario, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos en SQL Worksheet, puedo ver los comandos que voy ejecutando dentro de mi sesión de usuario, y aquí en My Session puedo ver todo lo relativo a las sesiones con las que he trabajado, sesiones previas, sesiones visitadas, datos de uso e idioma, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con mi SQL Live? Es decir, ¿con cuál esquema me conecto? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo veo tablas? ¿Cómo puedo utilizar objetos? Pues tenemos 2 posibilidades. La primera posibilidad es aquí dándole a esquema. Aquí vamos a ver una pantalla donde vamos a ver distintos esquemas de ejemplo que tiene nuestro sistema ya preparado. Tenemos aquí My Esquema, que es mi esquema, el propio, es decir, las cosas que yo vaya haciendo dentro de mi SQL Worksheet. Por ejemplo, crear una tabla, eso se va a quedar guardado aquí en My Esquema. Pero, por ejemplo, si yo quiero utilizar las que hemos estado utilizando durante el curso, aquí tenemos nuestro esquema de HR, que es el más completo. Cuando yo hago un clic ahí, voy a agrandar mi explorador.
pueden ver aquí que nos aparecen las tablas habituales que ya conocemos, que son las que utilizamos en la mayoría de ejemplos que estamos haciendo durante el curso. Aquí tenemos un aviso que me dice que solo tenemos acceso en modo lectura, solo lectura a este esquema. Es decir, mi SQL Live no me va a permitir tocar ninguno de estos objetos tipo tabla. ¿Qué sucede? Que para gran parte de nuestro curso, en donde solo vamos a realizar select, esto está perfecto. Pero en cuanto tengamos que hacer updates o deletes o insert en nuestros objetos, ya aquí tenemos un problema. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado este esquema de Human Resource, puedo irme de nuevo a mi SQL Worksheet y aquí puedo poner, por ejemplo, select asterisco from, y ahora voy a colocar el esquema con el que me quiero conectar, que es hr. Punto. Y ahora voy a ver la tabla que yo quiera consultar. Por ejemplo, employees, punto y coma. Aquí le doy a control enter y fíjense acá cómo el sistema me consulta todos los valores de esa tabla. Vemos algo peculiar y es que, por ejemplo, si yo quito aquí el esquema punto tabla, fíjense cómo me trae un error, ya que esto pues necesita enlaces a bases de datos específicas desde nuestra sesión de usuario. Aquí cuando usamos nuestro SQL Developer no tenemos que poner el esquema delante de la tabla porque ya estamos en local y el sistema, a través de las variables de entorno de nuestro sistema operativo, puede ver el enlace de la tabla que estamos usando y no necesitamos colocar el esquema porque estamos en local. Aquí, como estamos en remoto, ya es otra cosa. Por lo tanto, tenemos que poner el esquema, que es hr, punto, y el nombre de la tabla. Ejecutamos la instrucción y así sí se efectúa correctamente la consulta. Entonces, como aquí estamos privados de realizar cualquier actualización en esta tabla o en ninguna otra que pertenezca al esquema HR, porque estamos en modo lectura, debemos realizar entonces una configuración para poder tener, vamos a decir, más privilegios de trabajo en ese esquema. Pero, como les dije anteriormente, tenemos otra modalidad de trabajar dentro de Live SQL y es cargando nuestras propias tablas. ¿Cómo es eso? Si yo aquí, por ejemplo, hago un clic en esquema y aquí me voy a la opción de esquema, tengo una opción de aquí seleccionando mi esquema. Me dice aquí, usted no tiene objetos de la base de datos. Y me dice acá, usted puede crearlos por colocando sentencias de SQL dentro del worksheet, usando una herramienta de creación de objetos o subiendo un script desde su dispositivo. Pero nosotros podemos utilizar o crear tablas de manera automática en el sistema para que nos permita trabajar. Nos vamos aquí donde dice Code Library. Hacemos un clic ahí. Y entre todas las opciones que tenemos, que hay bastantes, normalmente aquí tenemos una opción que dice HR, Objects and Data for Live SQL. Tenemos todos los objetos de mi esquema HR y también tenemos la forma de cargar esos datos para nuestro SQL Live. Entonces, si aquí en esta opción de área yo selecciono, por ejemplo, Oracle 19c, vemos aquí que nos aparece una serie de opciones de carga de datos. Pero si por ejemplo aquí buscamos SQL general, aquí lo tenemos. Yo espero que me cargue y fíjense aquí como ya tengo la instrucción de cargar datos para SQL Live de mi esquema HR. Entonces vamos a seleccionar esta opción y eso nos lleva a esta ventana. Dándole aquí hacia abajo podemos ver toda la configuración, parametrización de ese esquema. Todo esto crea las tablas, los índices, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante es que simplemente nos vamos aquí a esta instrucción que dice Run Script. Hacemos un clic ahí y una vez que ya eso está listo, le damos a esta opción que dice Perform Actions. Esperamos que el sistema realice la carga y aquí ya cuando concluya nos va a cargar dentro de nuestro worksheet todos los objetos, las tablas, las filas, las columnas, etcétera, etcétera. Entonces cuando termina aquí el sistema me propone irme a mi SQL Worksheet, o sea que simplemente le damos aquí para que el sistema me lleve entonces a mi editor principal. Ahora cuando yo hago aquí un select asterisco from employees, punto y coma y ejecuto la instrucción, fíjense que ahora ya yo no necesito colocar el HR punto delante porque ya tenemos cargado el esquema en local directamente en nuestro entorno de SQL Live.
Por el momento me he saltado unas cuantas cosas porque esta herramienta es bastante extensa en su documentación. Ustedes pueden ir explorando, verificando opciones con toda confianza. Pero lo más importante es que ya puedan dominar esta parte de conectarse, cargar datos y ejecutar instrucciones con objetos propietarios dentro de la herramienta. Entonces, eso va a ser todo en esta parte de cómo acceder y configurar nuestro Live SQL de Oracle. Lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante continuaremos con nuestro curso. Nos vemos en una siguiente entrega.